Vámonos con Ángel Verdugo. Ángel. Pascal, muy buenos días a quienes nos escucha en este momento. Si bien sería una exageración, Pascal, decir que ya se dijo todo lo que debía haberse dicho en relación con lo que vimos y escuchamos y padecimos ayer, creo que vale la pena dar la vuelta a la página y ver lo que viene. Antes de eso, un ligero apunte, Pascal. Seguramente tú conoces tanto el libro como lo que se llama coloquialmente el principio de Peter. Desde luego. Que dice palabras más, palabras menos, que en toda estructura las personas siempre llegan a su nivel o alcanzan su nivel de incompetencia. Esto, Pascal, que a muchos podría parecerles una exageración o algo inexacto, sería su juicio, pero valdría la pena que muchos de los integrantes del equipo cercano y no tan cercano al presidente leyeran ese librito que así se llama, El principio de Peter, del doctor Lawrence J. Peter, que les ayudaría a entender, por ejemplo, el discurso que pronunció ayer el diputado Delgado, que debería avergonzar no solo a la Cámara de Diputados mexicana, sino creo que a todos los parlamentos en el mundo. No es posible, Pascal, ser testigo de tal incapacidad oratoria, pero también de tal incapacidad en cuanto a contenido de lo que se dice. Sin embargo, bueno, pues no sé si el diputado Delgado conozca el principio de Peter. Valdría la pena que lo hiciere, que lo conociere, pero al margen de eso, Pascal, creo que como líder de la fracción más importante en Cámara de Diputados, el principio de Peter ya lo alcanzó. Vayamos pues al tema, Pascal. A raíz de las palabras del sedicente secretario de Hacienda del sábado pasado, es ya evidente lo que no pocos habíamos dicho y hemos dicho desde hace mucho tiempo. El problema ahora para el gobierno federal es de dónde va a sacar recursos, Pascal, para seguir manteniendo una sangría que parece ser imparable. A los tres desatinos, que era el aeropuerto Felipe Ángeles, Dos Bocas y el Tren Maya, se ha unido ya de manera abierta y clara el Istmo de Tehuantepec y su ferrocarril. 4 ya. Y es evidente que en lo que se refiere a los programas del malestar, habrá un aumento cuantitativo por aquellos mexicanos que cumplirían 68 años y tendrían que ser incluidos en ese padrón. Además, la inflación hará lo suyo y habría que aumentar también las cantidades. De tal manera, pues, Pascal, que en términos de esa sangría de recursos no habrá paro. Al contrario, habrá un aumento que quizá podría llegar, ya entrando en números, alrededor de 680 o 700 mil millones de pesos. Si a eso le agregamos, Pascal, que debería proyectarse un servicio de la deuda más elevado, simple y sencillamente por el aumento de la paridad, eso nos pinta un panorama complicado ya. Y agrégale todavía a eso, Pascal, lo que se llama aportaciones pensionarias y el panorama luce más complicado todavía. Ahora bien, ¿de dónde? ¿De dónde sacar recursos para sostener esa ficción perversa y peligrosa para las finanzas públicas? Ya empezaron por ahí los que quieren quedar bien con el jefe. Aumentemos, dicen, de 1.20 pesos por litro de bebidas con alto contenido calórico o azúcar, etcétera, a 5 pesos. No estaría de más pensar en que quizá aumenten el IEPS para los 3 combustibles, Pascal. Luego ya alguien mencionó por ahí el impuesto a las herencias. Valdría la pena que leyeran la literatura que es abundante, Pascal,
sobre el efecto casi nulo que ha tenido este impuesto en no pocos países europeos que decidieron aplicar ese impuesto. De tal manera, pues, que ante la realidad estructural de la economía mexicana, ante la, vamos a decir, la incapacidad para determinar, para entender sus causas profundas y diseñar políticas públicas que tuvieran por objetivo enfrentar esas causas y empezar a resolverlas, empiezan las ocurrencias, Pascal. Pero al margen de estas últimas, Pascal, hay una realidad. Seguirá cayendo el consumo, en consecuencia, la demanda, por lo tanto, será muy difícil que el número de empleos formales aumente al grado de que podamos recuperar el 1.100.000 perdidos. ¿Esto qué va a significar, Pascal? Si le agregáremos la desconfianza que hay en la conducción económica. Banco de México, ante el surgimiento o elevación de la inflación, hará lo suyo. ¿Por qué? Porque es su mandato constitucional. O mantiene la tasa prima, vamos a decir, actual, o posiblemente empezar en los incrementos allá por mediados de año. Estamos, pues, Pascal, ante una encrucijada donde la salida racional y única que le queda a este gobierno, tomando en cuenta las varias camisas de fuerzas que se ha puesto, es a reducir el gasto inútil. Esas 4 ocurrencias bien podrían ser pospuestas 1 o 2 años, Pascal, y ahí habría un egreso no ejercido de quizá unos 150, 180 mil millones de pesos. Oye, Ángel, Si en el caso del... ayer decía el presidente que, digamos, por decirlo coloquialmente, va derecho y no se quita. Efectivamente, ahí es donde está el peligro, Pascal. Los hechos le están mandando mensajes diaria y permanentemente al presidente. Esa estrategia demostró no solo su inviabilidad, Pascal, sino lo erróneo de la misma. En esas condiciones, si le agregas a esa posposición de esos proyectos, le agregaremos, Pascal, la reducción en algunos programas del malestar que no han dado resultados ni los darán, no tienen padrones claros, no tienen reglas de operación que se respeten cuando las hay, de tal manera que ahí podrías de esos 400,000 millones de pesos quizá ahorrar unos 100, 150,000 y manteniendo los apoyos a los sectores más vulnerables del país. Ahí podrías tú tener disponibles en las condiciones actuales, Pascal, quizá unos 300, 350,000 millones de pesos para destinarlos a educación, salud e infraestructura y seguridad. Sin embargo, como tú bien dices, el presidente va derecho y no se quita. Va a agudizar la situación que se expresa en una debilidad ya estructural peligrosa de las finanzas públicas. Sin embargo, cuando él dice, ya beneficiamos de una u otra manera con uno u otro programa al 70% de las familias. No hay un solo gobierno medianamente administrado, Pascal, que se enorgullezca de tener el 70% de las familias dependiendo de la dádiva gubernamental. El objetivo de una política pública exitosa, Pascal, o de un conjunto de políticas públicas exitosas, sería no otro que reducir el número de familias dependientes de la dádiva gubernamental y elevar al mismo tiempo el porcentaje de familias que tienen un empleo permanente, un salario digno y también servicios públicos de primera calidad. Oye, Ángel, pero incluso ese dato creo que vale la pena ponerle números, porque 70% de las familias, vamos a decir 70% de las personas en México, pues serían 90 millones de personas. Así ¿no? es. Y eso es sería más de 1 billón de pesos al año. Pascal, es decir, esos datos no cuadran. Sin embargo, como diría el publicista, son pegadores, Ángel, me dijo uno una vez. Y es cierto, pero no se sostienen. Lo más cercano a la realidad administrativa sería, para terminar,
20 a 22 millones de mexicanos, Sí, Pascal. sí. Eso sería, que sería aproximadamente el 15, 20%, si quieres, 15, 16% de la población total. Pero ahí está la realidad, Pascal, que no quiere desaparecer y a muchos llegándoles el principio de Peter. Te agradezco y nos vemos mañana y te envío un abrazo. Y Igualmente, aquí Ángel. estaremos por esta vía. Muchas gracias, Gracias. Ángel. Hasta mañana. Gracias. Ahí Hasta está el mañana. comentario de Ángel Verdú.